Voy a presentar Dale. a Diego Perrota, gerente regional de ventas de Latinoamérica Sur. Eso incluye países como la Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Perú. Para espirituosas y bebidas a base de granos, obviamente esto incluye cervezas. Diego es miembro del equipo técnico de ventas de Fermentis by Lesaffre en la región sur del Cono Sur. Tiene una amplia experiencia en cervecería artesanal, muchos de ustedes ya lo conocen. Y obviamente quizás su mayor expertise, que es el manejo de levaduras para la producción de cerveza. Diego es biólogo, egresado de la UBA en el año 1998. Se desarrolló como micólogo especializado en la identificación de hongos saprobios en el Instituto Malbrán entre el 92 y el 2005. Es muy joven, sin embargo. Luego lo cual fundó una de las primeras microcervecerías de Argentina, donde estuvo a cargo de ella entre los años 2008 y 2018. Y participa también activamente como juez de cervezas, certificado BJCP, en concursos locales en Argentina, y ha dictado un gran número de cursos y talleres en encuentros de cerveceros caseros y microcerveceros. También desde el año 2001 ha participado como profesor en centros de educación en cervecería, y desde el 2014 es socio fundador también de Ceresbis, un instituto online de capacitación en cervecería. Así que bueno, es momento de darle la palabra a él. Bueno, gracias Marcelo, mucha. Me pongo un poco colorado Bueno, está bien, te lo con toda mereces. esa Te presentación. dejamos. Dale, gracias. Bueno, somos un montón, por ahora somos 63, esperemos que seamos muchos más. La idea de este seminario, ahora Marcelo nos propuso encarar la situación. Nosotros tenemos una actividad que se llama Fermentis Academy, que la situación no ha podido permitirnos llevarlas adelante, donde nos encontramos y charlamos y hablamos sobre levaduras. Así que esta ha sido la herramienta o la forma que encontramos de volver a encontrarnos con ustedes, de contarles cuáles son los trabajos que se están realizando en Fermentis y cómo acercarle esa información en tiempos tan complicados como estos, ¿es cierto? Muy bien, hoy vamos a hablar, básicamente la idea de este seminario es contarles cuál es a ver un segundo, acá. ¿Cuál es nuestra experiencia o cuál sería nuestro desarrollo, en realidad, yo que hice, le empecé al revés, la charla esta. En realidad, sabemos todos los que hemos sido cerveceros caseros y luego microcerveceros que para evitar problemas de contaminación o para evitar distintos problemas a la hora de preparar la levadura, hemos usado la levadura directamente en el fermentador. Ahora, Fermentis no tenía una información de laboratorio que avalara esa práctica. Entonces, esa presión de los cerveceros caseros hacia el productor, en este caso, hacia Fermentis, llevó al Departamento de Investigación y Desarrollo a estudiar esta práctica de los microcerveceros y los cerveceros caseros. Y la idea de este seminario es contar esos resultados. La pregunta es, ¿puedo hidratar? Siempre la misma pregunta es, ¿con qué hidrato la levadura? ¿Con agua destilada, con agua de ósmosis inversa, con mosto? Me han preguntado si lo podían hidratar con jugo de frutas, con lo que se les ocurra, con agua y azúcar. Bueno, la pregunta siempre fue la misma. ¿Con qué puedo hidratar la levadura? La siguiente pregunta es, ¿puedo tirarla directa al fermentador o es obligatorio hidratar? Bueno, esas son las dos preguntas que queremos responder ahora. Pero antes, para poder contestar eso, tenemos que entender cómo se producen las levaduras activas secas. Tengo que acordarme que para abajo es para donde tengo que mover la ruedita del ratón. Muy bien, ¿cómo se producen las levaduras activas secas? Y el método de producción que se utiliza es parte responsable de lo que después vamos a ver. Ustedes saben que Fermentis es parte de un grupo más grande que se llama Lesaffre. Lesaffre
Es una empresa que produce levaduras, su fuerte son levaduras panaderas, pero también produce levaduras para vino, perdón, Fermentis, una unidad de negocio, que tiene levaduras para bebidas fermentadas. Después hay otras unidades de negocio que producen levaduras para alcohol carburante y bueno, un montón de nutrición humana y animal y un montón de otras aplicaciones siempre derivados de levadura. Con lo cual, el Departamento de Investigación y Desarrollo del Grupo Lesafre es un departamento muy grande donde se están buscando y desarrollando y almacenando cepas de levaduras para un montón de aplicaciones industriales. Esas cepas se guardan en una colección de cultivo del Grupo Lesafre y parte de esa colección que tiene interés industrial en este momento se guarda en otra colección que se llama industrial. Esa colección industrial, las cepas se almacenan, las colecciones de cultivos se almacenan de distintas formas, pero siempre el objetivo es mantener sus características genéticas inalterables. Las dos técnicas por excelencia para producir, para guardar de esa forma las cepas son en atmósfera de nitrógeno líquido o a menos 80 grados. De ahí, en freezer de menos 80 grados, de ahí es donde se sacan las cepas de la colección de cultivo industrial para producir cultivos vivos en medios sólidos y medios líquidos, de los cuales se van ampliando hasta llegar a un volumen que nos permite salir de la escala de laboratorio para pasar a la escala industrial. Acá tenemos, yo me olvido, esta herramienta, a ver si funciona. Ahí está, ahí tenemos el puntero. Entonces decía que toda esta parte, esa escala de laboratorio, y luego esos cultivos o dependiendo, porque el Lesafre tiene plantas en todo el mundo, entonces puede mandar los cultivos en esta forma, en medio sólido, y luego es escalado en el laboratorio de cada planta a un preinoculador que básicamente, acá es muy importante que hagamos la diferencia. Somos todos cerveceros, entiendo, y siempre pensamos en fermentar. La fermentación no es la forma que a la levadura le gusta crecer más. A la levadura le gusta respirar, crecer, tener nutrientes en exceso. Y en esas condiciones, cuando la levadura va a crecer y va a generar la mayor cantidad de biomasa. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer en esta etapa industrial básicamente es hacer crecer a la levadura en su mejor condición posible. ¿Y esa cuál es? En medio aeróbico, con la concentración de glucosa necesaria para que no fermente, porque si fermenta estamos perdiendo parte de la energía que podría aportar la glucosa en la producción de etanol, que además es tóxico para la levadura. Iba a decir para nosotros también, pero bueno. Entonces, tenemos un preinóculo, un tanque de generación cero, que lo vamos a llamar reactores, porque, reactores porque no son fermentadores. Crecen con burbujeo constante de aire o de oxígeno para que la levadura sea capaz de respirar a baja concentración de glucosa para evitar el efecto Crabtree y que la levadura crezca con las condiciones de micronutrientes, de minerales, de amonio necesarios para que la levadura crezca en su mejor condición. Obviamente, luego de generar la generación cero, se inoculan todos los otros fermentadores para tener una cantidad de biomasa importante. Entonces, para cada cepa de levadura tenemos un medio de cultivo específico, con glucosa, obviamente como fuente de carbono, con distintas fuentes, con fuente de nitrógeno específica, con concentraciones específicas, con aireación y con concentración de micronutrientes y elementos traza no me sale, que se le van agregando específicamente para cada cepa. Entonces, como conclusión de la etapa industrial, o por lo menos del crecimiento industrial, lo más importante de decir acá es que la levadura está creciendo está respirando, está creciendo en ciclo oxidativo, no me salía la palabra. Está respirando y está produciendo la mayor cantidad de energía posible, con lo cual eso se transforma en biomasa. El proceso
por el cual uno va agregando los nutrientes necesarios se llama crecimiento fed batch, porque le voy agregando la cantidad de nutrientes necesaria para que la levadura lo voy alimentando a cada vez que necesito. Obviamente los sistemas de control son muy importantes para saber la cantidad de glucosa, la concentración de alcohol que sea muy baja, la cantidad de oxígeno que necesito, la cantidad de bufferes para no tener problemas de pH. Lo que estoy buscando es que la levadura crezca en su condición ideal. Y acá yo voy a hacer una pregunta para que me contesten ahí en el chat, que es, ¿cuál es la temperatura de crecimiento ideal de la levadura? Voy a seguir hablando y después vamos a ver qué contesta. Entonces, una vez que tengo la biomasa deseada, lo que voy a hacer es separar los sólidos de los líquidos de tal forma de quedarme con una pasta de levadura que la voy a almacenar a 4 grados. ¿Sí? Los líquidos de fermentación, que van a ser medio de cultivo agotado, los voy a almacenar. Es muy interesante cuando uno va a la planta ver que la planta de tratamiento de estos residuos líquidos tiene dos partes. Una parte donde se concentran y esa concentración del medio Bueno, no sé si me escuchan ahí. Evidentemente Diego ha tenido algún problema y ha perdido la conexión, así que yo voy a continuar. Por favor, que alguien me diga si realmente están escuchándome en este caso. Perfecto. No están escuchando a Diego, según lo que tengo entendido. Ok, bien, gracias. Entonces voy a continuar yo. Lo importante es que aparentemente Diego sigue hablando porque el cursor se sigue moviendo y evidentemente él lo sigue moviendo. Vamos a ver cómo, por ahí Sergio, si le podés avisar por chat que no lo estamos escuchando y que yo estoy siguiendo en este momento. Entonces, lo que ocurre, lo que estaba diciendo Diego, es que hay una parte del proceso donde empieza la concentración, ¿no? Voy a recapitular a partir de ahí. En esa parte lo primero que ocurre es una centrifugación. En esa centrifugación lo que está representado, voy a ver si yo puedo poner mi puntero. Aquí está. En esa parte lo que ocurre es que se hace una primera separación de agua y más o menos se genera una crema que tiene un 18% de materia seca. Tengan en cuenta que para tener levadura activa seca tenemos que llevar a 96% de materia seca. Eso es muy importante. O sea que todavía tenemos un largo camino. Tenemos que pasar del 4%, del 18% que generamos en este tanque luego de cosechar la levadura en la centrífuga, llegamos a llegar al 96% de materia seca aproximadamente. A partir de esta crema, que normalmente ya se almacena a 4 grados, ¿por qué 4 grados? Porque cuando está en fase líquida la levadura es muy sensible y la viabilidad cae drásticamente. Hay que almacenarla a muy bajas temperaturas. Cualquier cultivo líquido que ustedes compren en el mercado, obviamente se tiene que mantener en refrigeración por causa de eso, ¿no? Entonces, posteriormente, lo que hacemos es pasar por un filtro al vacío, que es como un cilindro, que lo que hace es extraer agua. La levadura queda retenida en la parte exterior del filtro aquí, y con una hoja, digamos, que con filo parece, se saca como una hoja de levadura que se va desprendiendo. Es una consistencia de pasta, ¿no? A partir de acá, en este momento, ya tenemos un 32% de materia seca aproximadamente. Y lo que se genera es como un pan de levadura. Muchos de ustedes por ahí conocen la levadura que se utiliza para pan, la levadura que se llama prensada, que tiene consistencia de pasta. Esta levadura, entonces luego se pasa por un extruder, que vendría a ser un extrudador, que lo que hace es generar como unos fideos, espaguetis bien finos, y luego una zaranda lo que hace es romper esos espaguetis y genera unos micro pellets que se pasan a un secador, a una planta de secado, donde se le inyecta aire caliente y seco.
es lo que permite llevar la materia seca del 32% al 94%. O sea, ese es el secado final de la levadura. Ahí lo tenemos a Diego. No sé, Diego, si quieres continuar. ¿Qué ¿Puedo tal? hablar? Bien. ¿Me escuchan? Bueno, seguí. Sí, ahí sí, continúa Diego. Bueno. ¿Ya tenemos entonces los paquetes armados, Marcelo? Paquetes armados. Así que a partir llegué hasta la parte donde tenemos materia seca del 96% aproximadamente. Todavía no había hablado de los paquetes, pero ya tenemos el producto finalizado, el proceso finalizado. Perfecto. O sea, lo único que queda entonces es envasarla. Se envasa al vacío para paquetes de medio kilo y se envasa en atmósfera de nitrógeno para paquetes de 11,5 gramos. Un segundo, estoy mirando que sigo hablando, no se cortó otra vez, ¿no? ¿Estás bien? ¿Estoy bien? Bueno, genial. Entonces, decía, ya tenemos entonces el paquete armado. Acá estoy yo. Y la pregunta entonces que siempre me surge una vez que tengo la levadura armada, el paquete armado, la levadura lista para usar, es ¿qué pasó en todo el proceso productivo de la levadura? Ustedes acá pueden ver el ciclo de reproducción sexual. El ciclo de reproducción asexual arranca, dije sexual, debe ser asexual, arranca con esta levadura huevo frito que tenemos acá, para que se produzca lo que se llama gemación, ¿sí? Que es el inicio de la duplicación de la levadura. Necesito que la pared celular se hidrolice. Acuérdense que las levaduras tienen pared celular y membrana celular. Y en el medio hay un espacio que se llama periplásmico. La pared celular es semirrígida, la membrana celular es líquida, o bueno, semilíquida. Se hidroliza la pared celular, se produce una evaginación de la membrana y el contenido celular comienza a migrar del interior de la célula hacia la nueva célula. Esto no son gotas de agua, las células tienen esqueleto y las cosas van migrando por ese esqueleto y van caminando de alguna forma hacia la nueva célula. Las cosas no están flotando alegremente en el interior celular. Luego se produce la división celular, la división nuclear, la mitad de la información genética, bueno, no la mitad, sino la información duplicada se pasa a la nueva célula y luego la pared celular comienza a cerrarse de tal forma de ir cerrando la membrana plasmática también y luego las dos células se separan. Cuando estoy creciendo las levaduras en mi medio de crecimiento para producir biomasa y luego secado, yo quiero que mis células estén en su mayoría en esta etapa o en esta etapa. Cuando estoy en cualquiera de las otras etapas, ¿sí? Lo que ocurre es que estas células son mucho más frágiles. ¿Por qué? Porque solamente están agarradas por la pared celular, por esa pared celular hidrolizada y por una membrana celular que está, cuando la seco, va a estar como enroscada, va a estar como una pasa de uva. Entonces se va a hacer como un papel apergaminado, no me sale la palabra que quiero decir. Pero bueno, se va a hacer frágil y se va a romper. Cuanto más células tengo en esta condición, menos viables voy a tener después del secado. Entonces yo quiero que mis células estén en algún momento de esto. El know-how de Fermenti y saber cuándo separar este ciclo celular cuando la mayoría de las células están en esta condición. Pero también queremos otra cosa. Lo que queremos es que existe lo que se llama degradación constitutiva de azúcares. La degradación constitutiva básicamente está dirigida a la degradación de glucosa. Para degradar otros compuestos azucarados más complejos, otros azúcares más complejos, otros azúcares más complejos, como la maltosa, requiero una maquinaria degradativa, complejos de enzimas que sean capaces de introducir
la glucosa al interior celular, perdón, la maltosa al interior celular, generar poros, generar bombas, generar enzimas degradativas. Todo ese mecanismo aparece luego de que se degrada glucosa. Entonces yo lo que quiero es tener preparada mi célula con todas las puertas abiertas, listas, para que cuando yo agrego esa levadura en el mosto, la levadura esté lista para empezar a fermentar. Pero no solamente tiene que tener los mecanismos biodegradativos o degradativos preparados, sino que también tiene que tener una membrana plasmática estabilizada, suficiente cantidad de ergosterol y otros compuestos, trealosa, suficiente cantidad de sustancias de reserva como glucógeno, las células crecidas respirando, ¿sí? Pero las células que crecen respirando tienen todos sus depósitos de glucógeno completos, las paredes celulares, las membranas celulares están completamente estabilizadas y la trealosa, que es otra sustancia de reserva, está también sus depósitos completos. Entonces tenemos una célula que tiene cualquier cantidad de sustancias de reserva con la membrana celular completamente estabilizada. Entonces esa célula es capaz de soportar el proceso de secado posterior al crecimiento, donde se le hace pasar aire caliente, con baja humedad. ¿Qué pasa cuando le paso aire caliente? Básicamente lo que vemos Diego, acá, fíjense. Diego, Sí, un comentario sí, que hago porque están entrando preguntas, algunas dale. sencillas, digamos, las puedo responder en el chat, pero las que no contestamos las estamos anotando y cuando llegue el momento las vamos a contestar, ¿ok? O sea que no se preocupen por eso. Perfecto. De hecho, tenemos una pregunta ahí flotando que es ¿a qué temperatura se crecen las levaduras? Esa la vamos a contestar al final. Y el que contesta bien se gana, va a tener que pasar por mi casa a buscar algo. Un chupetín, alguna cosa por el estilo. No pueden Bueno, salir por la cuarentena, digo. tenés razón, me van a llevar, tenés razón, no van a poder, va a tener que esperar. Bueno, fíjense varias cosas. Esta es una levadura que tiene alrededor del 30% de materia seca, o sea, tiene 70% de humedad. Esta es una levadura Saccharomyces. Fíjense, esta es la escara de brotación. Saccharomyces suele tener crecimiento apical, entonces las escaras van a estar más cerca de la punta de la célula de forma lemoniforme, son lemoniformes, no abusadas. Si fueran abusadas serían más finitas. Y donde hay una escara no vuelve a brotar la levadura. Eso hay que estar atento. Entonces, el número de escaras nos da una idea también del envejecimiento del cultivo. En este caso, lo que estamos viendo acá es luego que la seco. Fíjense, alrededor del 5% de materia seca. ¿Qué tenemos? 3,5%, 6% de materia seca. Alrededor de 5%, vamos a quedar en 5 y 3%. Fíjense cómo la pared celular y la levadura está deshidratada, obviamente, y está formando, básicamente es una pasa de uva, vamos a ser sencillo. Y lo que pasa, lo que es interesante acá de pensar, es que solamente tenemos entre 3 y 5% de humedad. Entonces, si yo enfrío esa levadura, no tengo suficiente cantidad de agua como para generar cristales que me puedan romper esa levadura en esa concentración de agua. El agua que está presente ahí es agua que, por más que yo siga agregando, es agua que no está libre, está asociada a un montón, absorbidas a un montón de compuestos celulares. Si yo necesito muchísimo calor para sacar esa agua, y cuando yo aumento la temperatura, obviamente voy a perder viabilidad. Muy bien, sigamos adelante. Rápidamente, para que vean qué sucede cuando el grupo Lesafre reconoce una nueva cepa con valor industrial, lo primero que se hace es entonces caracterizarla genéticamente, obviamente estudiar su pureza microbiológica, básicamente que no esté contaminada, a eso me refiero, y cuáles son sus propiedades industriales, cuáles son las propiedades industriales que estoy buscando, ¿sí? Estudiaré si tiene propiedades panaderas, si tiene propiedades para producir cerveza, para producir destilados. Se buscan ciertas condiciones y algunas propiedades industriales, como por ejemplo la velocidad de crecimiento. Si yo tengo una buena levadura que tiene una gran, es excelente para producir barley wine,
pero tarda 6 meses en crecer, económicamente no es viable por más buena que sea esa levadura. Entonces, tiene que cumplir ciertos requisitos de industrialización, digamos, de esa cepa. Entra entonces a la colección de cultivos de investigación y desarrollo. Cada vez que se genera dentro del grupo LESAFRE, dentro de los laboratorios del grupo LESAFRE, cada vez que se genera un cultivo o que se genera una colección para pasar a la siguiente colección, porque no pasa una cepa, pasa una colección en realidad. Cada vez que paso de una colección a otra, estudio su genética, pureza y propiedades. ¿Por qué? Porque el almacenamiento puede, si bien la técnica estándar para el almacenamiento es la que se utiliza, sabemos que no es 100% segura, entonces hay que estudiar cada vez que recupero la colección, el recupero de la colección y vuelvo a hacer tubos para guardar, requiere el estudio de sus características genéticas, su pureza y sus propiedades. Luego paso a la colección industrial, a la línea de células hijas, que es la que van a dar los tubos que van a ir a la fábrica, y voy a la fábrica. En la fábrica ya estudio la genética, antes de ir a la fábrica en realidad, la genética y las propiedades fermentativas. Una vez que estoy entonces en la fábrica tiene, paso entonces a una etapa de laboratorio donde ya estudio la pureza, la etapa industrial, genero biomasa y Estamos nuevamente con problemas con Diego, así que continúo. Lo que se genera en la fábrica, bueno, Diego está pasando los slides. Sergio, por favor, si puedes avisarle. Yo voy a pasar para atrás. No. Bueno, vamos a tener que parar a Diego. Ahí estamos. Vamos a ver si yo puedo seguir. Por favor, avisen si yo puedo seguir, si me escuchan a mí. Ok, sigo yo. Entonces, básicamente lo que Diego había hablado de la biomasa, que en la fábrica lo que se ocurre es que se genera biomasa. Esta biomasa se crece en diferentes fases, nosotros llamamos diferentes fases comerciales, normalmente para una levadura... Voy a apagar. ¿Me apagas la luz? Diego, termino con la idea, después seguís vos. Sí, seguí tranquilo. Tomar aquí en la parte de la biomasa, lo que estaba comentando es que cuando uno genera biomasa en las fábricas, lo que ocurre, uno puede ir con producciones bastante abultadas o más pequeñas, ¿no? Cuanto uno más produce en una fábrica, más tendencia hay a infecciones o a incorporar más infecciones o tener contaminaciones con bacterias. Nosotros tenemos definidos a nivel industrial distintas fases comerciales. Por ejemplo, una levadura de pan que tiene una especificación microbiológica mucho menos rigurosa. Había una pregunta dada ahí respecto a una comparación entre levadura de cerveza y levadura de panificación, pero una levadura de pan tiene una especificación microbiológica mucho más relajada que una levadura para cervecería. El motivo es que en pan la actividad es muy rápida, es muy violenta. Uno lo que busca es rápida reacción, rápida producción de dióxido de carbono para producir el levado de la masa. En una fermentación alcohólica, por ejemplo, para producir cerveza, esa fermentación dura varios días y eso es suficiente para que concentraciones pequeñas, bajas de microorganismos puedan tomar control de la fermentación. O sea, las contaminaciones pueden aparecer más fácilmente porque el proceso fermentativo dura muchos tiempos, hay mucho tiempo para que haya crecimiento. Entonces, por eso la especificación microbiológica en cervecería debe ser mucho
más exhaustiva, debe ser mucho más controlada. Y la forma como lo hacemos es básicamente no propagar mucho en planta, sino que se va hasta simplemente la primera fase de producción a nivel comercial. Por eso nuestros baches de producción son normalmente de 5 toneladas de levadura seca, cuando una levadura de pan puede ser hasta 50 veces más grande, ¿no? Eso es muy importante para el control microbiológico de nuestros productos, ¿no? Más allá de las diferencias de cepas entre las levaduras de pan y las levaduras de cervecería, hay diferencias importantes en los aspectos productivos, ¿no? Diego, te cedo ahora la palabra. Bueno, ya. Mira, vamos a ver si esto. Vamos a hacer una cosa, Marcelo. Si se vuelve a cortar, continúa vos, porque evidentemente hay algún problema. Le vamos a achacar el problema ¿cómo se llama? Al ChromaCam, que lo saqué a ver qué pasa. Bueno. Pero si vemos que se vuelve a cortar, continúa vos, porque no tiene sentido que vayamos y volvamos tantas veces. ¿Estamos? Bueno, continúo y vemos qué pasa. Entonces, decía yo que una vez que ya hicimos el control de pureza, composición y envejecimiento, se libera el producto a los clientes. No sé si íbamos por ahí, ¿no? Marcelo. Sí, yo hablé un poquito de lo que era la fase de producción de biomasa a nivel planta, ¿no? Perfecto. Bueno, una vez que tenemos acá. Una vez que tenemos el producto seco y empacado, se hacen todas las pruebas de pureza, composición y envejecimiento, porque queremos saber cuánto tiempo el producto dura en el negocio, digamos, y si cumple todas esas especificaciones, se libera el producto a la venta, o sea, a los cerveceros. Veamos cuáles son entonces un poquito las especificaciones. Las especificaciones no son exactamente iguales para Ale y Lager, pero en principio esto sirve como ejemplo. Fíjense, la cantidad de levaduras viables. Hay una cosa que es importante, que hay que diferenciar entre lo que es una unidad formadora de colonia y lo que es una célula viable. Las unidades formadoras de colonia son células que han crecido en un medio sólido, en un medio de cultivo sólido. Eso quiere decir que la célula está viva, la estoy viendo crecer, está viva. Cuando yo hago una tinción y cuento levaduras viables, lo que tengo es una levadura que fue capaz de sacarse, digamos, de no teñirse, pero eso no quiere decir que la levadura sea capaz de crecer. Es muy probable que crezca, pero no necesariamente. Entonces, la unidad formadora de colonia es otra vez, la técnica estándar para determinar la viabilidad de un cultivo. Entonces, si tenemos alrededor de 10 unidades formadoras de colonia por gramo, vamos a tener menos de una unidad formadora de colonia, esa es la especificación, menos de una unidad formadora de colonia de lactobacillus por cada 10 a las 7 levaduras, menos de una unidad formadora de colonia de... ¿No se escucha otra vez? Bueno. Pero la puta. A ver, confirmen si se escucha Diego. Yo lo escucho perfectamente. Sí, se escucha, se escucha. ¿Así? Diego, podés continuar. ¿Se escucha? Sí, está todo el mundo diciendo que se escucha perfectamente. Me quería matar. Podés seguir tranquilo. Sí, sí. Bueno. Está bien, me quedo más tranquilo. Si se escucha, bueno, sigo. Si no se escucha, me avisan. Hoy estamos teniendo problemitas. Bueno, entonces decía que la concentración de bacterias lácticas, ácido-acéticas y pediococcus es menor de una unidad formadora de colonia para cada 10 a las 7 levaduras presentes en el cultivo. Es decir, que cada 10 a la 10 una unidad formadora de colonia, tengo menos de 5 unidades formadoras de bacterias totales. ¿Sí? Tengo... me río porque me escriben que dice que yo insulté al aire. Y bueno, ¿qué quieren que haga? Discúlpenme. Entonces, tengo menos de una unidad formadora de colonia de levaduras por cada 10. Acuérdense que 10 a la 7 quiere decir que tengo un 1 y 7 ceros detrás. 7 ceros son 10 millones de levaduras.
en 10 a la 10 tengo 10.000 millones de levaduras, ¿no? Porque serían 1.000 millones, son 9 ceros, 10.000 millones de levaduras, tengo menos de una unidad formadora de colonia. Fíjense, la dosis recomendada para una levadura Ale está entre 50 y 80 gramos por hectolitro. Vamos a la concentración mínima. En la concentración mínima, o sea, 50 gramos por hectolitro, tengo 5 por 10 a la 6 unidades formadoras de colonia por mililitro de cerveza. Si uno hace las cuentas, o sea, tengo 5 millones de levaduras, si uno hace las cuentas más o menos, se encuentra con que, más o menos no, hace las cuentas con que la concentración de bacterias para este volumen es menos de una unidad formadora de colonia. Y si sigue haciendo cuentas y calcula la pureza, se encuentra con que la pureza, o sea, la cantidad de levaduras en función de los microorganismos presentes, es del 99,99995%. ¿Mm? Se entiende entonces, la pureza debe ser tal que, o sea, el producto debe tener esta pureza, debe tener estas especificaciones, y eso nos lleva a calcular que la pureza es aproximadamente el 99,99%. La cantidad de microorganismos no levadura, no Saccharomyces cerevisiae, que puede estar presente, es tan pequeña que con la concentración de alcohol y con el lúpulo presente en la cerveza no deberían generar ningún problema, y si tenemos presencia de levaduras salvajes, tenemos menos de una, tenemos muy poquitito. La cantidad de levaduras Saccharomyces cerevisiae de cultivo va a inhibir el crecimiento de esa levadura salvaje. Fíjense entonces que lo que estamos buscando, el producto se larga al mercado cuando las concentraciones, cuando la pureza es tan alta y cuando las contaminaciones son tan pequeñas. Muy bien. Durante mucho tiempo yo decía al principio de la charla que las recomendaciones de uso decían hidratar. Hidratar la levadura entre 25 y 29 grados para las levaduras tipo Ale. Yo acá hice trampa y puse 15 minutos, pero en algún momento se habló entre 40 y 20 minutos. Y entre 21 y 25 grados para lager. Con el tiempo nos fuimos dando cuenta que esto que decía hoy, que los cerveceros lo usaban directamente en el mosto. Entonces la recomendación fue inocular directamente la levadura en el fermentador. Pero para hacer esto, tuvimos que primero hacer el siguiente estudio que viene a continuación. Pero vamos a ver cómo es esto. Debo llenar el fermentador, espolvorear la levadura en la superficie del líquido y continuar llenando el fermentador de tal forma que el ingreso de mosto en el fermentador mezcle la levadura, una mezcla suave, digamos, ¿no? Hay que seguir manteniendo las condiciones de temperatura para Ale y lager. Pero vamos a ver por qué decimos que esta forma también funciona. Lo que queremos ver es cuál es el impacto, cómo afecta la viabilidad, o sea, el número de microorganismos viables, con distintas formas de hidratación. Fíjense, ¿cuál fue el experimento? La técnica tradicional dice que, o la forma tradicional dice que debo rehidratar la levadura en 10 veces su peso en agua. O sea que si tengo 500 gramos de levadura, necesito 5 kilos, ¿sí? 5 litros de agua. Dejarla 45 minutos, agitar así un poquitito, y luego inocularla. Muy bien. ¿Cuál fue la experiencia entonces? Rehidratamos 10 veces su peso. En realidad, no es que dejamos 45 minutos, sino que fuimos viendo la viabilidad a 5 minutos. A nivel laboratorio se puso un recipiente con el líquido de hidratación, se agregó la levadura y se agitó. En el caso de agitación. ¿No se escucha otra vez? ¿O soy yo o son...? A ver. Danielo Padilla dice que no se escucha, pero me parece que es un problema de él porque dicen que todo se está escuchando. Perfecto, sigo adelante. Puede ser que se haya cortado un poquitito. Napoleón escucha, mira. Muy bien, sigo adelante. Entonces, acuérdense, una cosa importante que sirve para todos, me olvidé de comentar esto al principio.
Más allá de que esta hora, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires, es una hora complicada porque aparece, todo el mundo está haciendo vivos de Instagram, clases de no sé qué cosa, es una hora complicada. Más allá de eso, todos los que tienen servicios de nube, o sea, OneDrive, Drive, Spotify, todo eso que tienen abierto, ciérrenlo para disminuir el uso de Internet. De hecho, por eso me enojaba, porque yo no tengo nada conectado a Internet, hice apagar las computadoras a mis hijas. Muy bien, sigo adelante. Decía entonces, en un recipiente pongo el líquido de hidratación y agrego la levadura. Eso es sin agitación. Luego agito suavemente, acuérdense que esto es a nivel laboratorio, tengo un agitador magnético, agito suavemente, agrego la levadura y luego inicio la agitación. Y en el otro agrego la levadura, inicio la agitación y agrego el líquido. De esta forma es lo que llamamos agitación violenta. Entonces, sin agitación, agitación suave y agitación violenta. Sí, o sea, agregamos el líquido y agitamos todo al mismo tiempo. Las temperaturas a las que fuimos probando los distintos medios de hidratación fueron entonces 8, 12, esto lo voy a leer porque de memoria no me voy a acordar nunca, 8, 12, 16, 20, 32 y 40 grados, y los medios de hidratación fueron entonces agua destilada, agua mineral y agua de red. ¿Cuáles son las diferencias entre cada uno de estos aguas, digamos? El agua destilada, obviamente, o de ósmosis reversa, no tiene iones, no tiene minerales. El agua mineral tiene minerales. Y el agua de red puede tener más o menos minerales, dependiendo de dónde venga ese agua, que el agua mineral, pero lo importante es que tiene cloro como forma de controlar el crecimiento microbiano en las cañerías. Luego se utilizó mosto. Bueno, lo hemos perdido nuevamente a Diego, así que vamos a continuar. Después veremos si él sigue o no, pero él mencionó, bueno, como medio se utiliza agua destilada, agua mineral, agua de red. Agua destilada, recuerden, es sin iones. Agua de red puede tener algo de cloro. Y se usan mostos con distintas concentraciones de extracto. 7 grados plato, o sea que es una baja concentración de extracto en términos de cervezas, 15 que es una concentración mediana y 25 que es una concentración muy alta, ¿no? ¿Cómo se midió la viabilidad celular? Se midió a través del test de exclusión con Tryptan Blue. Hay que tener en cuenta que el método más clásico es con azul de metileno. Nosotros sabemos que el azul de metileno para medir viabilidad es bastante impreciso. Por eso se eligió este colorante que es el Tryptan Blue, que da, según los estándares del ESAFRE, mejores resultados, mucho más precisos. Entonces, vamos a cambiar ahora de diapositiva. Acá tenemos viabilidad de una ale. Acá en realidad tenemos 3 cepas distintas, la T58. La T58 es una cepa belga con un perfil fenólico. No es una saison, digamos que no tiene muy alta atenuación. Tenemos una US05 que es una ale americana. Es una de las cepas más importantes a nivel cervecería en el mundo craft. Y tenemos la S33 que es una cepa frutal de atenuación baja. Y bueno, y tenemos las 3 condiciones. Tenemos sin agitación, agitación moderada en rojo, y en verde agitación violenta. ¿Cómo se interpretan estos gráficos? Fíjense que tienen acá las distintas temperaturas de 8 a 40 grados, en los 3 casos, con las 3 cepas distintas, y la viabilidad del 50 al 100%. Es muy importante que tengan en cuenta esta escala. Normalmente cuando uno presenta gráficos, uno va del 0 al 100%, pero acá se fue del 50 al 100. A mí personalmente no me gusta mucho, pero simplemente para acentuar un poquito las diferencias. Uno al trabajar en un rango de la escala puede ver mejor las diferencias, ¿no? Pero tengan en cuenta que esto debería ir hasta 0, por lo tanto estas diferencias deberían ser menores. Entonces acá nosotros, por ejemplo, tenemos que, fíjense el comportamiento entre lo que es sin agitación y agitación moderada, o sea, las barras azules y rojas, donde las diferencias realmente no son más grandes, quizás se acentúan un poquito más a bajas temperaturas.
La US05 parecería ser un poquito más sensible a la agitación, pueden ver, pero estamos hablando de prácticamente del 70 al 90% en algunos casos. Lo que sí vemos siempre una tendencia que la agitación violenta realmente produce un impacto mucho mayor, que son las barras verdes. Acá también, inclusive con la S33 se lucha mucho mejor. La S33 parece ser menos sensible a la agitación moderada, pero mucho más sensible a la agitación violenta, ¿no? Para que ustedes tengan una idea, uno ve acá diferencias en la viabilidad. Digamos, sin ir más lejos, vamos a concentrarnos en estas dos curvas. Uno está hablando del 85%, quizás al 92%. O sea, puede haber hasta 7 porcentual de diferencia. No obstante, esto a nivel fermentativo no es una diferencia grande, digamos. Esto significa que probablemente, obviamente, uno empiece con menos células la fermentación, pero rápidamente se produce lo que en inglés se llama un catch-up, o sea, rápidamente entra en régimen la levadura y las curvas terminan siendo idénticas. Para que haya realmente una separación de curvas, para que la sea... ahí veo una pregunta violenta, estamos hablando de 150 RPM, es bastante violenta, por esto tengan en cuenta que es a nivel más laboratorio y a nivel piloto, ¿no? Respondiendo a esa pregunta. Pero lo importante que no lo aclaré es que una agitación violenta simula una práctica para ustedes que realmente no la van a hacer nunca en la cervecería, que no la hacen en la cervecería. Violenta es realmente violenta. Ustedes, las condiciones que normalmente trabajan en una cervecería, máximo es una condición moderada, máximo. Violenta es una situación prácticamente inexistente, porque digamos, tendrían que agarrar un balde y agitarlo de una forma que requeriría mucha energía para eso realmente, ¿no? Entonces, la conclusión acá es que, bueno, las mejores condiciones obviamente son altas temperaturas sin agitación, porque vemos que siempre hay una tendencia en que todas las condiciones son más parejas a altas temperaturas. Pero si uno trabaja con agitación moderada, realmente fíjense que las diferencias no son tan grandes. Inclusive esta diferencia, el catch-up en fermentación se produce en forma inmediata, o sea, no se produce separación de curvas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo largo dos fermentaciones en paralelas de un mismo mosto, de una levadura que fue hidratada en esta condición o en esta condición, yo no voy a ver prácticamente separación en las curvas y un efecto, ¿no? Eso es lo importante. Tiene que ser muy grande la diferencia para que vean. Pero la conclusión de esto es que realmente si hay una condición que hay que evitar es, en este rango de temperaturas, es una agitación extremadamente violenta. Yo voy a poner la cámara. Vamos a la siguiente. Este es el caso de dos levaduras lagers, la S23 y la S189. En sí son resultados más o menos similares. Vemos siempre que la curva verde con agitación violenta es la más afectada. Digamos, la agitación violenta realmente sí produce un impacto, que no tanto la agitación moderada, inclusive respecto, si hay alguna diferencia respecto a las 6, es que quizás el óptimo es más en temperaturas moderadas, no tan altas como las 6. Y eso también tiene una explicación. ¿Se escucha o no se escucha? Porque ahí recibí un... Sí, se está escuchando, sí. Las lagers, recuerden que están más adaptadas a trabajar a bajas temperaturas y es lógico que la resistencia sea mejor a temperaturas que sean más bajas, o sea, que resistan mejor las condiciones de rehidratación. Entonces, recuerden, lo que hay que evitar básicamente es la agitación violenta. Yendo a la siguiente, tenemos acá una comparación de donde se hace la influencia del tiempo de rehidratación. Podemos ver que están las mismas cepas de antes, las T58 a la izquierda, US05 y S33, que son todas ales, y las lagers S23 y S189. Entonces, lo que se hace simplemente es ver la viabilidad respecto al tiempo de rehidratación. En este caso, hidratación por 15 minutos, por 25, por 35, por 45. Por las lagers es exactamente lo mismo y realmente tampoco vemos condiciones, diferencias significativas. Vemos que es todo muy similar. Las diferencias que vemos son realmente
es la diferencia basal de las levaduras, digamos. Fíjense que entre las rojas, que es la US05, no hay variación. Entre lo que es azul no hay variación, entre lo que es gris no hay variación. Eso es lo importante que tienen que ver. Acá veo una pregunta de Ricardo Miele: ¿el esfuerzo de corte, golpe entre levaduras y el agitador hacen daño a las células? Sí, lo que sabemos es que, como mencioné antes, que la agitación violenta lo hace, y no tengo elementos como no tenemos estudios, pero digamos, si eso es muy fuerte, podría llegar a afectar, evidentemente, ¿no? Sí, pero en condiciones normales de trabajo, lo que hemos visto es que realmente no afecta. La conclusión de este slide es que rehidratación completa después de 15 minutos con excelente viabilidad, o sea que a partir de 15 minutos las levaduras ya están listas, tienen buena viabilidad como para iniciar la fermentación. Acá preguntan: ¿es cierto que si rehidratamos en agua después de los 15 minutos hay que agregarles mosto o nutrientes porque si no se comen entre ellas? En realidad, Diego mencionó antes respecto a la trealosa. La trealosa, más que, aparte de proteger las membranas durante el secado, es muy funcional al respecto, también es un carbohidrato de reserva. Ustedes a veces ven que cuando rehidratan viene un poquito de actividad. ¿De dónde sale esa actividad si rehidratan en agua? ¿De dónde sale? En realidad son esos carbohidratos que la levadura empieza a metabolizar. Entonces, uno lo que ve es eso: la levadura al principio toma agua, entiende que el medio se están dando las condiciones para empezar a trabajar, y lo primero que hace es consumir sus propias sustancias de reserva para empezar a tener actividad biológica. Pero si uno lo deja un tiempo muy, muy alto, ahí sí, ante la ausencia de nutrientes se empiezan a utilizar, se empiezan a morir. Por eso también, acá lo que comprobamos es que hasta 45 minutos no baja la viabilidad. Más allá, no sé hasta cuánto, no tenemos ese trabajo hecho. Lo que sí, estos gráficos muestran que hasta 45 minutos ustedes pueden mantener la rehidratación sin problema. Si ustedes, digamos, tienen algún problema en el proceso, probablemente sea una buena práctica agregar algo de azúcares, como para decirle a las células: bueno, sigan trabajando, que cuando resuelven mi problema, ustedes vuelven a la actividad. Pero sí, probablemente dejarlo más tiempo en agua sin nutrientes empieza a ocurrir autólisis. ¿Hasta cuánto? No tengo esa información exacta, pero es seguro hasta los 45 minutos según estos gráficos. El agua destilada, vamos a verlo. Si genera algún impacto, vamos a verlo después. No se preocupen que eso ya viene. Bueno, respecto a la anterior, ya lo habíamos mencionado. Influencia del medio de rehidratación justamente viene ahora. Fíjense qué interesante esto. Acá tenemos 3 tipos de agua: destilada, mineral y agua de canilla, que vendría a ser tap water, que puede tener un poquito de cloro, ¿no? 3 cepas distintas. Nuevamente, ¿por qué hay diferencias entre las cepas? Porque esa es la diferente viabilidad basal que tienen las levaduras, ¿no? O sea, el proceso de secado genera distinto impacto entre las cepas, y eso se ve reflejado ahí. Pero lo que ustedes tienen que ver son las diferencias entre las curvas azules, rojas y verdes entre la misma cepa. Y pueden ver que para la T58, en agua destilada, en agua mineral o en agua de canilla, no hay diferencias. Estas son diferencias no significativas. Digamos, esto está dentro del error de la propia técnica. Para la S23, que es la lager, vemos lo mismo, y para el US05 es exactamente lo mismo. No hay diferencia significativa. Agua de ósmosis vendría a ser lo mismo que agua destilada en este caso. Es agua sin minerales, básicamente. Acá preguntan: ¿siempre agua previamente hervida? Bueno, el hervor lo que permite son 2 cosas. Primero, eliminar el cloro si es que existe. Si ustedes usan agua de red y hierven, obviamente van a eliminar el cloro. Pero por otro lado también permite esterilizar. En realidad a mí me gusta decir que lo que necesitan ustedes es agua de proceso. El agua de proceso, por definición, es un agua que es microbiológicamente apta para el proceso de elaboración de cerveza. No tiene que ser estéril, pero sí con una carga microbiana que me asegure que no voy a tener ningún problema en fermentación. ¿Okay? Sí, obviamente no tengo acá preguntan: ¿se realizó hervido en el agua de estos casos? Bueno, es agua apta para el proceso. Esos son los recaudos que se tuvieron, ¿no? Entonces, lo importante es que la calidad del agua no tiene influencia significativa en la viabilidad durante la rehidratación de la levadura. Esa es la conclusión principal de
de este slide. La viabilidad varía de un 75 a un máximo de 95, pero esto es entre cepas, digamos. Es por la condición, la viabilidad basal de cada cepa en particular. Pero entre una misma cepa, fíjense que no hay ningún cambio. Esto todo se hizo con agitación moderada y a 32 grados. Después tenemos este gráfico que muestra la influencia del medio de rehidratación, el mosto. Vemos aquí que se han hidratado en distintas concentraciones de mosto. Estos son resultados muy interesantes. Las mismas cepas que, no recuerdo si eran las mismas cepas que antes, vamos a ver, pero creo que sí, sí, son las mismas cepas que antes, donde en realidad sí hubo una selección de cepas, tenemos el espectro con todas, pero mostramos algunas porque si no es muy confuso verlo. Y vemos esta curva azul que es un poquito más clarito en agua. Después tenemos en mosto a 3 distintas concentraciones, a 7, 15 y 25 grados Plato. Y bueno, 2 temperaturas distintas, a 20 y a 7 grados centígrados. Fíjense en qué interesante estos análisis. Cuando vamos creciendo, acá tenemos agua, cuando vamos creciendo en la concentración de mosto, en la concentración de azúcar, siempre vemos acá que hay una tendencia a un aumento en todos los casos. Fíjense. Y esto, bueno, en este es el único caso que por ahí, pero digamos, no es significativo respecto al anterior. Estos son, sí, debemos ser sinceros, son resultados bastante sorprendentes, porque en principio, ¿qué decía la teoría o la sabiduría popular al respecto? Es que si yo cargaba el proceso de rehidratación con una gran cantidad de azúcares es mosto a 25 grados Plato, es mucho azúcar inicial, eso iba a generar un estrés osmótico muy grande en el proceso de rehidratación e iba a bajar mucho la viabilidad. Y realmente vimos todo lo contrario. O sea, la alta concentración de mosto en este caso no afectó la viabilidad. Inclusive mejoró respecto al agua. Ahora, también hay que poner esto en perspectiva, donde nuevamente lo que mencioné, 25 Plato, ahí viene una pregunta, más o menos será 1.1, algo así, algo aproximadamente. No 1.010, 1.1, es mucho, es muy alto. Esto se vio en 2 temperaturas, pero hay que poner esto en perspectiva, según por lo que dije anteriormente. Realmente cuando uno va a ver una fermentación de una levadura hidratada en esta condición respecto a esta, uno no va a encontrar diferencias significativas. Acá hay un 10% de viabilidad de diferencia, pero eso produce un catch-up muy rápido en fermentación y al final las curvas terminan siendo lo mismo. Eso es lo más importante, ¿no? Grados Plato, o sea, entiendo que me están pidiendo ¿a qué se refieren con grados Plato? ¿Quieren la definición? Grados Plato es una medida que se utiliza en cervecería, que es una medida que está calibrada respecto a concentraciones de sacarosa. O sea, podemos decir que 10 grados Plato equivale a 10 gramos de sacarosa, a la densidad de 10 grados de sacarosa en 100 gramos de solución, para que tengan una idea. Le pido también ayuda a los moderadores que tengan en cuenta las preguntas, así yo no me distraigo tanto. Claro, y acá dicen los platos son los que usamos habitualmente dividido por 4, digamos, una densidad de 1/100, como dice ahí, es 100 dividido 4, aproximadamente. Si uno quiere hacer una conversión rápida, una densidad de 1.080 divido 80 por 4 y tengo 20, sería más o menos 20 grados Plato. Bueno, lo claro acá es que realmente, y lo sorprendente es que aún con altas concentraciones de azúcar o de extracto, tenemos una buena viabilidad y que realmente, contrariamente a lo que pensamos, afecta inclusive positivamente. Ahora, ¿qué explicación tenemos? No tenemos una respuesta a esto, no tenemos un proyecto de investigación para entender por qué. Simplemente esto es una descripción de lo que ocurre, ¿no? Y acá lo importante, lo que nosotros creemos es que realmente a la célula al estar muy como achicharrada, muy colapsada durante el proceso de hidratación, hay una concentración muy grande de azúcares y eso lo que hace es que si el medio exterior también tiene alta concentración de azúcares, eso evita quizás el traspaso de solutos entre la membrana y genera un efecto mejor sobre la viabilidad, ¿no? Eso es una explicación que podemos tener bastante sencilla, pero obviamente no está corroborada.
Marcelo, un Sí, segundito. Que vale la pena la aclaración. Acá alguien pregunta que si las cepas que no se muestran, que son de la gama, también presentan las mismas características. Es importante resaltar que estas cepas son ejemplos y toda la gama, el 100% de la gama de levaduras que nosotros comercializamos, cumplen las mismas características, con distintas variables, pero los resultados generales de toda la gama son exactamente los mismos. exactamente, gracias Sergio, es así. Nosotros acá mostramos tres, inclusive lo mencioné en un slide, simplemente por el hecho de que si no es muy confuso el slide. Pero esto está hecho con todo. Y van a ver al final que esto termina en un concepto se aplica a toda la gama de cervecería, salvo un caso específico porque es una solución más que una levadura, pero esto termina en un concepto, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito cómo es el impacto de la inoculación directa en la vitalidad. Ustedes saben, no sé si Diego, no recuerdo si lo mencionó o no, pero una cosa es viabilidad. La viabilidad es el número, está relacionado con las células vivas, o sea, porcentaje de células vivas, pero la vitalidad es otra cosa. La vitalidad está relacionada con la situación fisiológica de la levadura. Por ejemplo, como ustedes pueden ver en la imagen, yo soy una persona muy joven, en mis 15 años, 20 años, o sea, soy una persona muy vital. Diego, que estaba antes que yo, por ahí me está escuchando, era una persona no vital, de 50 años. Se pueden reír si quieren, pero digamos, a eso voy. La vitalidad está relacionada un poquito con el tema fisiológico, ¿ok? Eso es muy importante, es muy importante y hay muchas formas de medir vitalidad. No vamos a entrar en eso porque es bastante complejo, pero digamos, es muy importante diferenciar entre viabilidad y vitalidad. Ahí se enojó Diego. Bueno, vamos a este protocolo que tiende, la intención de esto era comparar inoculación directa con hidratación. Entonces acá tenemos algunas cepas con las que utilizamos para el estudio, son las mismas de antes, las 6, las lagers. Condiciones de rehidratación tenemos en agua a 30 grados centígrados con agitación moderada. Después tenemos en un mosto a 15 grados plato, tenemos acá, y a 30 grados centígrados con agitación moderada, o sea, son dos condiciones con hidratación, una solo con agua y otro con extracto. Y después tenemos lo que se llama en inglés direct pitch, TP, que es inoculación directa. Directamente se espolvorea la levadura sobre la superficie del mosto. Son tres condiciones, ¿ok? El inóculo, bueno, para la CEL 50 gramos por hectolitro, que es una recomendación que nosotros damos, para las lagers 100 gramos por hectolitro. El mosto que se fermenta a 15 grados plato y la temperatura obviamente más adecuada para las CELs, 20 grados centígrados y más adecuadas para las lagers, 14 grados centígrados. Entonces también se compararon levaduras con distinto envejecimiento, digamos, porque también la idea de esto era poder comparar qué pasa cuando yo tengo la levadura seca almacenada por un tiempo largo, qué es lo que ocurre. ¿Se comporta de la misma forma o no? Bueno, simplemente hemos metido también este protocolo. Lo que tenemos son levaduras, nosotros podemos generar una prueba de que se llama de envejecimiento acelerado. ¿Cómo hacemos? Tomamos un batch de levadura y tenemos un protocolo que lo que hacemos es envejecerlo. Nosotros sabemos que incubando esta levadura, un batch fresco, digamos, recién producido, en determinadas condiciones podemos lograr realmente acelerar el envejecimiento. Esas condiciones tienen que ver con altas temperaturas. Entonces yo en una semana podría simular el efecto de un año en condiciones normales. Esto es muy similar a lo que se hace en cervecería con la prueba de estabilidad. Digamos, es una prueba donde se somete a la cerveza normalmente a ciclos de baja y alta temperatura. Entonces eso acelera los procesos de turbidez, de formación de turbidez en la cerveza. Pero acá, para esta levadura simplemente se incuba en condiciones de humedad y temperatura determinadas. Una semana en esas condiciones equivalen al envejecimiento que ustedes van a ver en la calle, que durante un año. 2 semanas son 2 años, 3 semanas son 3 años, ¿no? Entonces uno puede comparar un mismo lote envejecido y un mismo lote fresco. Entonces,
seguimiento y análisis. Esto es lo que la prueba de rendimiento de fermentación normalmente se hacen por triplicados. Lo que hacemos es medimos, ustedes saben, no hemos hablado mucho, pero en la fermentación alcohólica se produce dióxido de carbono. El dióxido de carbono se va, es un gas, se pierde, y eso produce una pérdida de masa. Entonces, y una disminución del peso total de la fermentación. Entonces, en el laboratorio yo simplemente midiendo el recipiente donde se está ocurriendo la fermentación, o sea, pesándolo, yo puedo asociar esa pérdida de peso con el progreso de la fermentación. Esa es la forma más sencilla de seguir las fermentaciones. Bueno, esto también obviamente hay pruebas, hay análisis para obviamente poder hacer el control de producción de alcohol y azúcares, pero también se hacen análisis, se hicieron para comparar análisis de HPLC, para ver la producción de etanol, compuestos volátiles, acetaldehído, ésteres, alcohol superior, diacetonas adicionales que incluyen diacetilo, con la idea de ver si las diferentes condiciones afectan o no este tipo de parámetros. Entonces acá vemos, por ejemplo, qué pasa con la US05, la cepa más querida por los cerveceros caseros. Fíjense acá que tenemos curvas de fermentación donde tenemos inoculación directa, tenemos en agua y tenemos en mosto a 15 grados Plato. Son las tres condiciones que yo había mencionado. Tenemos en azul inoculación directa, tenemos en naranja en agua, hidratado en agua, y azul, naranja y gris, y tenemos en mosto 15 grados Plato. Fíjense que estas son curvas similares, llegan al mismo tiempo al final de la fermentación. Estas diferencias que ustedes ven están dentro del error de medición, por lo tanto no hay ningún tipo de diferencia, es mínima, nada diríamos. Y cuando vemos qué ocurre respecto a la producción de compuestos volátiles, vemos aquí que tenemos en las tres condiciones, direct pitch, inoculación directa, tenemos también agua y tenemos también hidratado en agua, hidratado en mosto. Comparen los mismos colores, por ejemplo, BDK, que dentro de los que está el diacetilo, fíjense que en ninguna condición hay diferencias significativas, alcoholes superiores tampoco, ésteres en gris tampoco, acetaldehído tampoco. O sea, que este valor de ésteres esté bajo no significa mucho desde el punto de vista sensorial, porque acá lo que importa es, de hecho están muy bajos a nivel sensorial, pero lo más importante, no implica mucho si es la cerveza, si esta levadura produce realmente un impacto frutal o no, porque en realidad lo que importa es el umbral de detección. Esto tiene que estar relacionado con el umbral de detección. Por ahí son concentraciones muy bajas, pero que la nariz humana los puede detectar perfectamente, ¿no? Acá tenemos qué pasa con el etanol en las tres condiciones, vemos que no hay diferencias significativas, y acá tenemos también el grado de atenuación aparente, no hay diferencias significativas. O sea que todos los parámetros son los mismos, hidratando la levadura en agua, hidratando la levadura en mosto o inoculando directamente. Eso es lo más importante de este gráfico. Y cuando vamos a ver qué pasa con las levaduras envejecidas, vemos también que no hay grandes diferencias en las curvas, tenemos también exactamente lo mismo. Vemos que las curvas son muy similares, lo más importante es que estas son diferencias muy, muy bajas, que realmente no revisten mucha diferencia. Vemos en este caso envejecido y en este caso un lote fresco. Prácticamente acá uno puede decir, empiezan a haber diferencias, pero rápidamente se produce el catch-up y vemos que llegan al mismo nivel. Por lo tanto, no hay un efecto significativo cuando uno principalmente inocula en forma directa, y esto también, digamos, está confirmado cuando uno trabaja con levaduras que están envejecidas. O sea, envejecidas, ojo con ese término, envejecidas significa que fueron producidas probablemente hace 3 años, ¿ok? Eso significa, pero por más que hayan sido producidos hace 3 años, es tan estable la levadura seca que después de 3 años no va a ocurrir nada. Aún se sigue comportando bien. Ya lo sabíamos antes, dentro de un contexto de hidratación, pero ahora también lo sabemos cuando se utiliza en forma seca, cuando se utiliza en forma directa, perdón.
¿Qué pasa con las lagers? Con las lagers vemos prácticamente lo mismo, vemos quizás que se acentúa un poquito en algunos casos, puede haber una pequeña diferencia, pero se produce el catch-up también, esto tampoco es una diferencia importante. Acá también puede haber, pero fíjense que el error es muy grande, en este caso alguna diferencia con la BDK, pero en general lo que vemos también, acá también el error es más alto, no vemos que realmente haya diferencias significativas. Por lo tanto, este gráfico también concluye que es segura la hidratación, la inoculación directa. Acá preguntan si han hecho pruebas para probar envejecimiento por almacenamiento del paquete ya abierto. Bueno, quizás es bueno aclarar este tema. ¿Por qué la levadura seca es tan estable en el tiempo? Tengan en cuenta que cómo está almacenada, cómo está guardada la levadura. La levadura está sin oxígeno, en un paquete sin abrir, está sin luz y está sin humedad. Esos son tres de los enemigos más grandes de la levadura seca. La levadura seca es muy higroscópica. Higroscópica significa que enseguida absorbe agua. Toma la humedad del ambiente. Al tomar la humedad del ambiente, digamos, esa materia seca, que es el factor que protege, que le da estabilidad a la cerveza, desaparece porque se empieza a hidratar. Entonces, cuando ustedes abren un paquete, lo primero que ocurre es que empieza a tomar, si lo dejan ahí, empieza a tomar humedad del ambiente. Y al haber más humedad, empieza a caer la viabilidad. El otro factor es el oxígeno que mencioné. El oxígeno realmente lo que hace es afectar la levadura seca. Por eso se almacena al vacío, es mucho más estable. Y la luz también, pero bueno, normalmente no es un factor muy importante porque nadie deja la levadura seca abierta a la luz. Y había un cuarto factor que me olvidé que es extremadamente importante, que es la temperatura, ¿no? La temperatura también afecta de alguna forma el almacenamiento. Pero cuando uno abre un paquete, todos esos factores empiezan a actuar negativamente en forma sinérgica, ¿no? Porque uno tiene temperatura, uno tiene oxígeno, uno tiene humedad, y todo eso se potencia. Entonces, por eso una vez que uno abre un paquete de levadura, lamentablemente la vida útil baja muchísimo. Nosotros recomendamos que una vez que se abra ese paquete, lo que para mantener digamos, la misma calidad se utilice dentro de la semana. Eso es lo que más recomendamos. Lo que se tiene que hacer es abrir el paquete, usar lo que uno tiene que usar, sacarle la mayor cantidad de aire posible y lo guarda en forma hermética para que no ingrese humedad en la heladera. Y así se preserva una semana, podría eventualmente llegar a 10 días. Bueno, ahí contesté la pregunta esa de Nicolás, ¿qué pasa si queda un poco de levadura en el paquete, guardado en la heladera? Bueno, ya ahí quedó, creo que contestado con lo último que dije. Bueno, un poco estos son los gráficos también con la prueba de envejecimiento que yo mencioné con las lagers, tampoco vemos grandes diferencias significativas, y esto nos permite, acá tenemos entre levadura fresca y levadura vieja, y esto realmente nos permite concluir que realmente nosotros realmente segura la inoculación directa. O sea, para hablar de las conclusiones, las condiciones, y revisando un poquito las condiciones de rehidratación, el método, ahí me está mandando un mensaje Diego, vamos a ver qué es lo que quiere. Disculpen esta improvisación. Bueno, está un poco afligido, pobre, porque no puede conectarse, pide disculpas. Las conclusiones son, el método de agitación tiene mayor impacto sobre la rehidratación, pero recuerden lo que mencioné antes, una agitación media está bien, que son normalmente la condición de máxima agitación que ustedes van a emplear en una planta de producción de cerveza. Para hacer una agitación violenta realmente tendrían que dedicarle mucha energía a eso y creo que nadie lo hace. No me pregunten qué sería algo violento, pero sería, por ejemplo, agarrar un botellón de 20 litros y sacudirlo, pero con muchas ganas. Nadie lo hace y no tiene mucho sentido, ¿no? Acá preguntan, ¿al congelar y descongelar un paquete cerrado afecta? Si está cerrado, no afecta para nada. Si está abierto, sí, puede afectar. Si tomó humedad la levadura
y uno la congela después, se pueden formar cristales que baja la viabilidad, ¿no? Pero si el paquete está preserva el vacío, está duro, porque el paquete cerrado, el vacío está duro, no hay ningún problema. La temperatura no tiene un impacto significativo con agitación moderada o sin agitación en la hidratación y vuelve con la viabilidad. El tipo de medio no tiene influencia significativa en la viabilidad celular. Digamos, estamos hablando que la agitación es bastante segura en las condiciones de cervecería, la temperatura es muy amplia, el tipo de medio tampoco tiene una influencia importante. No se observan diferencias significativas en los tiempos de rehidratación, digamos, hasta los 45 minutos, que es lo que hemos probado, y sabemos que a partir de los 15 minutos ya realmente empieza a funcionar muy bien, por lo tanto 15 minutos es suficiente, más allá de 45 minutos, como mencioné anteriormente. No lo hemos probado, pero quizás no es muy a priori. Lo que podemos decir es que sí, que la levadura consume sus azúcares de reserva y se queda sin nutrientes, y eso podría generar autólisis. Por lo tanto, no extenderse más allá de 45 minutos si uno decide hidratar, ¿no? Las conclusiones son similares para todas las cepas ales, así como para las cepas lagers. Estas condiciones de rehidratación. ¿Cuál es el impacto de la inoculación directa en la vitalidad de las levaduras secas? De las levaduras, perdón. La inoculación directa no afecta la cinética de fermentación, hemos visto cuando comparando las curvas. La producción de etanol y la atenuación es la misma, no está afectada. La composición y cantidades de compuestos volátiles producidos es la misma, no hay diferencias significativas. Hemos visto alcoholes superiores, hemos visto ésteres totales, hemos visto también BDKs, que son diacetonas vecinales, entre los cuales está el diacetilo. O sea, no hemos visto diferencias significativas. Bueno, esto que nos llevó a nosotros a generar este concepto que se llama Easy to Use, que ustedes van a ver que nuestras levaduras de cervecería tienen este sello que se llama E2U, que viene de Easy to Use, del inglés es fácil de usar. O sea, lo que decimos que nosotros o el grupo Lesafre, digamos, viene haciendo un proceso para producir levadura seca desde hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Y los protocolos de rehidratación que tradicionalmente se utilizaron fueron establecidos hace 30 años, en otro contexto. Sin embargo, desde hace 30 años, ahora la tecnología para producir levadura seca ha cambiado, y ha cambiado muchísimo. Y la calidad ha cambiado muchísimo. Eso hizo que nosotros, y un poco por el feedback que hemos tenido, principalmente los homebrewers, muchos directamente sabíamos que por mucho tiempo decían, yo la tiro igual arriba del mosto, total, no pasa nada. Entonces, un día nos propusimos hacer ese estudio y verificamos que sí, era verdad, que realmente la inoculación directa no afecta en absoluto con este rango de levaduras. No es que generamos un proceso específico para esto. Lo que se hizo es que durante muchos años se fue mejorando la tecnología, y eso es consecuencia de esa mejora continua de la tecnología. Entonces, por eso, todas las cepas que son seguras, inocularlas directamente, tienen este sello que dice Easy to Use. Ustedes lo pueden ver en las hojas técnicas, lo pueden ver en los mismos paquetes que tienen un sello, ¿no? Por lo tanto, ahí hay una pregunta de Facundo López que dice, resumiendo, inocular un fermentador directamente y ya, rápido, fácil y sin riesgo. Exactamente, de eso se trata, digamos. Pero también tengan en cuenta que es una alternativa, ¿no? Más, o sea, este estudio, esto lo que muestra es que ustedes lo pueden hacer, pero hay gente que prefiere todavía rehidratar, y está bien. O sea, son opciones que cada uno tiene. Hay gente que dice, yo prefiero rehidratar, ¿por qué? Porque no me gusta tirar polvo por la cervecería, no me gusta que por ahí, qué sé yo, no me gusta. Gente que no lo quiere hacer, y bueno, es respetable. Entonces dicen, yo rehidrato en agua y la inyecto en línea. Bueno, es decisión de cada uno. Pero hoy sabemos a través de estos estudios que no solo es posible inocular en forma directa, sino que es posible rehidratar, ya no con ese protocolo tan estricto, tan complicado, sino con una variedad muy grande de protocolos, con amplio rango de temperaturas, con distintos tipos de agua, con distintas concentraciones de azúcar. Eso realmente no afecta.
Sabemos en función de estos estudios que lo que más puede llegar a afectar es una agitación ultraviolenta, digamos. Eso es lo único que podríamos llegar a concluir en forma negativa, ¿no? Pero que, repito, no son condiciones que se dan en una planta de cervecería. Entonces, de vuelta, las levaduras activas secas Easy to Use, con el sello Easy to Use, se pueden inocular directamente sin necesidad de rehidratación. Para concluir, y después vamos a abrir preguntas, este estudio no es un estudio que lo hizo Fermentis, es un laboratorio, sino que lo hizo con institutos externos. Creemos que es importante en el proceso de validación. En este caso es un instituto en Bélgica que se llama Morris Institute, y las dos personas que trabajaron es Laurens van Nederveld, y con el apoyo del equipo técnico de Fermentis, que básicamente, digamos, generó los protocolos, pero todo lo que es la parte experimental se hizo dentro del Morris Institute. Así que muchas gracias por todo, y sí, podemos empezar a ver algunas preguntas que ustedes quieran, todas las dudas, estoy a disposición de ustedes, tenemos un tiempo todavía. Buenas. A ver. Va, viene la conexión, es un lío. Va, viene. Bueno, ahí dicen que pasen el trabajo, sí, va a estar disponible, no se preocupen. Yo tengo algunas preguntas. Sí. Yo anoté algunas a medida que iban desarrollándose. Bien. La primera de ellas tiene que ver con la que Diego lanzó, que era la temperatura de multiplicación, y que iba a dar un premio a la persona que se acercase al valor. Estás más complicado, Diego, parecido. esa te la dejo a vos. Bueno, ¿cuál es la temperatura? Ahí dijeron varias temperaturas, tiraron varias temperaturas. Lo interesante es que obviamente depende de cada cepa. En realidad, la temperatura óptima de crecimiento de una levadura está entre 28 y 32 grados. Pero la idea es que hay una diferencia entre la temperatura óptima de crecimiento y la temperatura de fermentación. La temperatura de fermentación es aquella a la que queremos que se generen aromas y sabores que nosotros estamos buscando. Y la temperatura de crecimiento de biomasa es otra temperatura, la temperatura del crecimiento óptimo de la levadura. Eso es, esa era la respuesta, que depende de la levadura y que es distinta la temperatura de fermentación a la temperatura de crecimiento. Sí, de hecho hubo alguien que respondió, depende de la cepa, pero normalmente es en torno entre los 25 y 30 grados que encuadran la mayoría de las cepas, ¿no? Para acá yo tengo una pregunta que quedó, que mientras yo estaba haciendo de moderador, que la comento. ¿En qué difiere la levadura seca específica para la elaboración de bebidas alcohólicas con la de PAM? ¿Qué hace tan elevado su costo en comparación con una con la otra? Gracias. Bueno, yo no sé si esto está estrictamente referido al costo o no. Yo mencioné hoy en la charla que nosotros, cuando producimos levadura de cervecería, usamos hasta una fase comercial que es la fase 1, y una levadura de panificación va hasta una fase 3, inclusive más. Digamos, un batch, o sea, el mismo trabajo para hacer 5 toneladas para nosotros es prácticamente lo mismo para hacer levadura de pan, pero se generan aproximadamente 30 veces más, 100 toneladas de levadura, digamos. Eso hace que el costo sea mucho mayor. Pero aparte es muy diferente crecer una levadura de cervecería y una levadura de pan. La levadura de cervecería crecen mucho más lentamente, sobre todo las lagers, ocupan mucho más tiempo en las plantas, digamos, convierte, digamos, una planta que está preparada para producir, estoy diciendo números que quizás no son reales, pero la comparación sí podría ser real, que está preparada para producir supuestamente 100 toneladas de levadura seca de pan por día, levadura de cervecería por ahí podría producir 5. Eso es básicamente, con las mismas instalaciones y el mismo personal. Eso es básicamente la complejidad que tiene. ¿Por qué no podemos ir más allá? Básicamente porque tenemos que hacer un control microbiológico muy exhausto. Nosotros trabajamos entre 3 y 4 órdenes menos de contaminación que una levadura de pan. Es mucho, y eso tiene un costo muy elevado, ¿no? Pero obviamente desde otro punto de vista, si la respuesta, si la pregunta también viene en qué se diferencia una levadura de pan y una levadura para bebidas,
las levaduras de bebida obviamente tienen propiedades específicas para esas bebidas. De hecho, yendo al caso de las levaduras de cervecería, han sido seleccionadas por los propios cerveceros. Han pasado por procesos de domesticación en las plantas y eso les da funcionalidades distintas, ¿no? Obviamente, eso es muy... O sea, la verdad es que con una levadura de pan podría hacer una cerveza, pero no con las características sensoriales que uno desea, ¿no? Otra pregunta, ¿por qué la levadura de cerveza se usa seca y no fresca? En realidad, yo creo que me están escuchando a mí, pero Sí. la levadura fresca, bueno, la levadura fresca no es que no se puede usar, se podría usar perfectamente. El problema es que pierdo todas las posibilidades de estabilidad. Yo tendría que tener una planta cercano a cada planta de producción y producirles levadura fresca para despacharlas en un término muy corto. O sea, desde el punto de vista práctico es muy difícil poder hacerlo. Entonces, por eso la posibilidad de tener levadura seca, que aparte uno ahorra agua, ahorra un montón de cosas en el transporte, ¿no? Pero poder se podría, pero digamos, hoy también la levadura seca ha logrado un nivel de calidad donde prácticamente no hay diferencias con una levadura fresca, que yo entiendo que cuando me hacen la pregunta fresca están hablando de levadura prensada o levadura líquida, ¿no? Sí, no sé si tenés preguntas, Sí, Sergio, Marcelo, para... acá hay una pregunta interesante para vos o Diego sobre la importancia de la oxigenación del mosto previamente a la inoculación y si hay mucha diferencia entre agregar oxígeno puro o splashing. Y dentro de la misma pregunta, un tema relacionado a la adición de Springfer BR2. ¿De qué manera se Bueno, recomienda aplicarlo? Rehidratándolo en forma directa y dosis recomendadas. bueno, acá vamos por parte respecto al oxígeno. No es un tema que se ha tratado en la presentación, pero sí les puedo comentar que la levadura seca no requiere adición de oxígeno en realidad. ¿Por qué? Porque como Diego mencionó, la forma como se produce biomasa, cómo se crece la levadura, es en presencia de oxígeno. Digamos, hay respiración, la levadura respira, trabaja en una fase aeróbica. ¿Eso por qué? Porque nosotros queremos que no produzca alcohol. Todo lo contrario a lo que ustedes hacen en cervecería. No queremos producir alcohol, queremos que todo el azúcar que se consume se produzca en biomasa, se convierta en biomasa. Pero eso lo que hace es que también la levadura genere algunas sustancias de membrana, algunos compuestos de membrana que son esenciales para la viabilidad de la levadura, para la subperformance. En los ciclos fermentativos en cerveza se trabaja en forma anaeróbica, digamos que la levadura no puede producir todos los constituyentes de membrana. Entonces, lo que hace es, al inicio de la fermentación, una fermentación común, supongan ustedes que ustedes parten de una levadura recuperada, entonces lo que hace tiene que tomar del medio un pool de ácidos grasos y ergosteroles, que son compuestos de membrana, que vienen del mosto, o los tiene que producir per se, los tiene que producir la propia levadura, pero para producirlos necesita oxígeno. Entonces, si yo no le pongo oxígeno, no va a producir esos compuestos en forma eficiente, y lo que ocurre es que probablemente la fermentación se retrase o se paralice, queden muchos azúcares residuales, puede haber muchos efectos, mucho diacetilo, defectos sensoriales. Pero la levadura seca, como ya viene de un proceso de crecimiento aeróbico en presencia de oxígeno, es rica en este pool de ácidos grasos y ergosterol. Eso hace que no se necesite oxígeno al inicio de la fermentación. Pero ojo, es cuando yo uso levadura seca. Si yo esa levadura seca la recupero, ahí sí tengo que agregar oxígeno. Eso es una clarificación. Por otro lado, la otra pregunta, Sergio, venía... El nutriente, Springfer BR2, las dosis recomendadas. Bueno, pero creo que había algo más en el medio, no sé si lo llegué No, a... sí, si la importancia de la adición de oxígeno en el mosto, si había alguna diferencia entre el oxígeno Las puro diferencias o... entre... Sí. Bueno, habiendo oxígeno puro, digamos, se disuelve mucho más rápido. Digamos, yo personalmente, en mi vida de cervecero, varios años usé oxígeno puro y no vi problemas a nivel sensorial. Obviamente, manejar oxígeno en una planta tiene sus riesgos. Lo más seguro, aparte microbiológicamente, es mucho más seguro utilizar oxígeno puro.
pero lo más seguro y lo más normal sigue siendo aire, pero obviamente es más difícil ahí disolver el oxígeno, ¿no? Se puede usar cualquier cosa. Y creo que mencionaste algo del splash. El splash, digamos, Sí, entiendo que es algo que utilizan los homebrewers, digamos. El splash simplemente es como tirar un chorro de mosto sobre una superficie, y eso genera un rebote del mosto y por lo tanto una oxigenación. Digamos, eso puede ser eficiente en muy bajos volúmenes, pero no a nivel industrial. A nivel industrial eso no sirve. Pero recuerden, si ustedes utilizan levadura seca, no necesitan del oxígeno. Ahora, si van a recuperar en un tanque grande de fermentación de cervecería, inclusive una cervecería pequeña, si ustedes hacen splash ya con una levadura que van a recuperar, no sirve realmente, no es una buena forma de oxigenar. Tienen que ir por aire estéril, o si no, utilizar oxígeno. Respecto al Springfer BR2, la concentración es muy baja, tiene zinc, normalmente 1 a 2 gramos por hectolitro, de 1 a 4 gramos por hectolitro son las dosis que recomendamos, ¿no? Hay mucha gente que tiene la posibilidad de hacer pruebas y establece una dosis entre eso, es más o menos lo que recomendamos. Y la aplicación se puede dar tanto en el hervor como en fermentación. Sí, a acá hay ver, unas otras John, preguntas que sí. tienen que ver, que son prácticas y me parecen interesantes aclararlas, porque en algún momento de la presentación comentabas que las temperaturas de rehidratación de la levadura, mientras más alta, más apropiada para que la levadura se rehidratase. Pero ¿qué ocurre, dice, si yo quiero fermentar a una temperatura más baja? Es importante aclarar el tema de la factibilidad que tiene la levadura seca de reincorporar el agua a diferentes temperaturas, sin necesidad de subir y después bajar. Bueno, acá hay una cosa que demuestra este estudio, que yo rehidratando a varias temperaturas realmente no genera una diferencia en la viabilidad muy importante. Obviamente a temperaturas en el rango más alto para las 6, da la impresión que hay un poquito más de viabilidad, pero recuerden lo que yo mencioné en la presentación sobre el catch-up en la fermentación, digamos. Son diferencias muy pequeñas que uno después no las nota a nivel fermentativo o a nivel sensorial, calidad sensorial del producto. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto? Vamos a suponer que yo quiero hacer una lager y la quiero fermentar a 14 grados. Antiguamente nosotros recomendábamos por ahí fermentar a 23, hidratar a 23. Entonces uno tenía un medio hidratado a 23 que lo ponía en un medio a 14 grados. Y hay una diferencia de casi 10 grados. Eso produce un shock de temperatura que no tenemos estudios que realmente digan cómo impacta realmente. No los tenemos, pero siempre hablamos de que un shock de temperatura tan violento podría llegar a generar un impacto. No lo sabemos. Ahora, digamos, la flexibilidad que tiene en cuanto a temperaturas de hidratación, estas cepas, nos permiten ahora no hidratar a 23. Uno podría hidratar, por ejemplo, a 18. Entonces ya en vez de bajar de 23 a 14, uno está bajando de 18 a 14, digamos, que está en un rango mucho menor, un rango de 5 grados, no es mucho un nivel levadura. Eso es otra de las conclusiones importantes de este estudio, ¿no? Uno se puede mover más libremente en el rango de temperaturas de hidratación, aparte de poder utilizar la levadura e inocularla en forma directa. Esa es otra de las posibilidades que muestra el estudio, ¿no? ¿Okay? Yo tengo acá una pregunta, Sergio, que no la quería dejar pasar, que hicieron durante la presentación, Jorgelina Fabre, dice, los cultivos de producción de biomasa son sistemas continuos o discontinuos en la fábrica, algo respondí, yo lo que comenté es que el cultivo es batch, pero es fed batch, digamos que un batch se produce en batches de levadura, no es una producción continua. Pero digamos el fermentador, donde se produce la producción de biomasa, se va alimentando con azúcares y nutrientes en forma continua. Eso es diferente. ¿Por qué? Uno tiene que mantener muy baja la concentración de azúcares durante la producción de biomasa, muy baja, y con la adición de oxígeno, uno lo que permite es que la levadura esté siempre en metabolismo respiratorio, que no produzca alcohol. Y recuerde que cuando producimos biomasa no queremos producir alcohol. Es muy importante. Y después ella dice, ¿cómo se detecta que una célula está en G1? En realidad, uno induce a que la población termine en G1,
digamos, uno va deprivando de nutrientes, va bajando un poquito, digamos, de alimentar ese fermentador, entonces las células se empiezan a sincronizar en G1 y empiezan a acumular trealosa. Eso es básicamente lo que pasa. Después tengo otra pregunta de Julián Kipper. Dice, para inoculación directa igualmente es recomendable hacerlo con la mitad del mosto en el fermentador y luego terminar de agregar el resto del mosto, siempre respetando las temperaturas, etcétera. Bueno, y después pone, sí, una pregunta, exactamente. Aquí, Julián, bueno, hay un gráfico que mostró Diego, donde para la inoculación directa, quizás ese gráfico lo tendríamos que haber puesto al final un poco para aclarar. Es bueno el comentario para que lo tengamos en cuenta después. Pero sí, normalmente para inocular directo en un fermentador, lo que recomendamos, si es un cilíndrico cónico, es agregar, llenar el cono con mosto a la temperatura de fermentación. Vamos a suponer que estamos trabajando con una ale, lo ponemos a 20 grados, esparcimos la levadura. Normalmente las puertas de los fermentadores están por encima del cono, entonces uno puede hacerlo tranquilamente. Uno abre la puerta, espolvorea la levadura, cierra la puerta y continúa con el ingreso a la misma temperatura. Inclusive uno puede jugar un poquito con el rango de temperaturas, por ejemplo una lager, si uno no está muy confidente en agregarla, si el mosto de la lager está a 14 grados, si uno no quiere o quiere iniciar la fermentación a 14 grados y tiene desconfianza, uno puede quizás cargar el cono a 20, agregar la levadura, dejarla un rato y después continuar ingresando, pero ya a una temperatura de 14 grados, 13 grados, cosa que a medida que ingrese el mosto se va enfriando lentamente. Pero también el ingreso de la segunda tanda del mosto lo que permite es la homogenización de la levadura seca, y esa es una gran ventaja, porque cuando uno agrega en forma directa la levadura, a veces vemos que puede haber una extensión un poquito de la fase lag. No es porque la levadura está mal, es simplemente porque tardó un poquito en homogenizarse, en diluirse, digamos. Eso es lo importante, en hidratarse. Entonces, con la ayuda de esa turbulencia que uno tiene, que uno genera cuando ingresa con el mosto, eso ayuda a mezclarla y a homogenizarla. Y eso acelera, disminuye obviamente los tiempos de la fase lag, ¿no? ¿Más preguntas? Hay acá algunas también que me parece que pueden ser interesantes o aclarar que van a ser motivo de futuros seminarios. Uno tiene que ver con aspectos de trabajo, el mejor efecto, el mejor trabajo para reutilizar la levadura. Hasta cuántas veces reutilizar la levadura o cómo proceder para reutilizar levadura. Yo entiendo que es un tema de tus presentaciones que he escuchado varias veces, que da no para una simple respuesta, sino para mostrar con Sí, gráficos. lamentablemente no era el objetivo de esta presentación, pero con gusto podemos llegar a organizar algo. En realidad, lo importante que tengan en cuenta es que la recuperación de levadura seca es posible, y trabajar con levadura líquida o levadura seca no genera ninguna diferencia. Está más ligado a la práctica que al producto en sí, digamos. Si son procesos que los realiza en forma adecuada, con la sanidad adecuada, con el cuidado adecuado, funciona perfecto. Si uno no lo hace así, va a tener problema con levadura seca o levadura líquida. Eso es lo que quiero dejar en claro. Que sea levadura seca no significa que no se pueda recuperar y reutilizar. Perfectamente se puede hacer eso. Simplemente hay que tener los recaudos necesarios y trabajar adecuadamente, ¿no? Obviamente, cuando muchas cervecerías no tienen los recursos para hacerlo, entonces optan por utilizar levadura en cada nuevo batch. Pero esas son elecciones de cada uno. Hay cerveceros que prefieren invertir en recursos para recuperar, y otros que dicen no voy a invertir en recursos y no voy a recuperar. Es decisión de cada cervecería. O quizás eso también es producto de la experiencia, digamos, uno adquiere confianza y a poquito va migrando de una forma a la otra, ¿no? Otra pregunta que también relacionada a futuros seminarios, porque hay presentaciones que tenemos que tienen que ver con el desarrollo de nuevos productos que se han lanzado al mercado o que se están lanzando. Y es una pregunta, dice, si quiero utilizar una levadura de champán para lograr un final extra seco, ¿en qué momento se recomienda agregar?
Bueno, eso también sé que es tema de otras presentaciones, pero te dejo Sí, la... y ahí quiero hacer una aclaración. Supongo que si quieren hacer algo extra seco, viene por el lado de las Brut IPAs, que son cervezas que tienen realmente una concentración de azúcares residuales muy baja. Digamos que esas dextrinas lo que hacen es generar muy baja, esas dextrinas se degradan a azúcares simples que luego son fermentados. Para eso se utilizan enzimas, digamos, que convierten las dextrinas en glucosa y las levaduras lo pueden fermentar. Pero nosotros tenemos un producto que se está lanzando ya en algunos países, en algunos están más atrasados que otros, que se llama la DEA16, que es una levadura que en realidad es una solución, es una levadura que tiene una mezcla de enzimas. Entonces lo que uno hace es fermentar directamente con esa levadura, las enzimas van a degradar las dextrinas y van a producir azúcar simples, glucosa, que van a ser fermentadas, ¿no? Pero eso sí, otro tema, mencionaron levadura de champán. El hecho de que sea levadura de champán no significa que va a ser el producto va a quedar seco. Las levaduras de champán tienen la característica de que son robustas en cuanto a la resistencia al alcohol, pero hay una confusión muy grande. En general, no pueden fermentar muy bien los azúcares presentes en los mostos cerveceros, en especial la maltotriosa y en algunos casos hasta la maltosa. Por lo tanto, si yo la pongo sola a fermentar, me va a generar un mosto, una cerveza con muy baja atenuación, con muchos azúcares residuales. No, todo lo contrario a lo que es seco. Para que puedan secar, realmente tienen que tener una enzima que degrade las dextrinas y la maltotriosa a azúcares simples. Eso es muy importante. Sí. Una de las últimas preguntas que me parece también interesante aclarar, alguien pregunta acá la incidencia del pH del mosto en la levadura agregada en forma directa. Eso no lo habías Todas las comentado. pruebas, sí, todas las pruebas, está bueno aclararlo, todas las pruebas que se han hecho al pH de la cerveza, digamos, que no hay ningún inconveniente al respecto. En lo personal, utilizadas en mostos de uva a pH mucho más bajo que lo que se utilizan en cervecería, tampoco hay ningún tipo de problema. Exacto. Diego, Sergio tiene una gran experiencia en el área enológica y tiene toda la razón del mundo. En enología los pH son inclusive mucho más bajos que en cervecería, sobre todo en algunos vinos blancos, ¿no? Yo tengo acá una pregunta que dicen cómo almacenar la levadura a qué temperatura. Bueno, no sé específicamente a qué se refiere eso, pero la levadura seca normalmente puede estar a temperatura ambiente en tiempos muy prolongados. Si va a estar 2 años metida en algún lugar, lo que recomendamos es tenerla en heladera o por debajo de los 10 grados, pero resiste tranquilamente todo el transporte a temperatura ambiente. Disculpen, no obstante, la levadura, la levadura una vez que está abierta, recuerden lo que dije durante la presentación, empieza a ser mucho más sensible a la temperatura, mucho más sensible a otros parámetros, la humedad, etc. Y en ese caso en particular, recuerden que hay que guardarla, cerrarla en forma hermética, sacarle todo el aire posible y guardarla así en heladera. Y aún así, el tiempo que recomendamos utilizarla es de aproximadamente una semana, no más que eso, ¿no? Después, no sé si tenés alguna pregunta, Sergio. No, bueno, una que tiene que ver con el tema de la reutilización, que es cómo utilizo el yeast tank. Supongo que, bueno, tiene que ver un poco con lo que hablabas recién acerca de la metodología utilizada, que depende de cada cervecero en cosechar y después almacenar y reutilizar eso en distintas inoculaciones. Claro, hay nuestras presentaciones sobre eso, realmente es medio difícil explicarlo acá, pero para tener un esquema de reutilización es muy importante tener producciones regulares, ¿sí? Porque la levadura recuperada de un fermentador, lamentablemente, no
no es indefinida, digamos, no está en su condición óptima en forma indefinida. Uno tiene una ventana de uso que normalmente es de 4 o 5 días, que en microcervecerías lo mejor es luego de la fase de lo que se llama el crash cool, cuando uno baja la temperatura del fermentador y la levadura se acelera la floculación y la sedimentación, la levadura se compacta en el fondo del cono, en el fondo del fermentador, y digamos que ya cuando está a 4 grados, ahí es el momento óptimo de la utilización, pero también empiezan a ocurrir procesos de autólisis, procesos que no son buenos, entonces es muy importante respetar esos tiempos, ¿no? Entonces uno tiene una ventana de 4 o 5 días que podría utilizar esa levadura. Ahora, si yo produzco cerveza hoy y después voy a producir dentro de un mes, no voy a encajar dentro de esa ventana. Entonces, para mi segundo ciclo dentro de un mes, voy a tener una levadura de poca vitalidad, poca viabilidad. Entonces, aquellas levaduras que tienen éxito en los programas de reinoculación, de reutilización, son aquellas que tienen producciones regulares, ¿no? Y sobre todo también se generan otros inconvenientes, porque es producción regular por cepa, digamos. Si yo uso 5 cepas en una planta, porque quiero producir diversidad a partir de levadura, es muy difícil también poder sincronizar todo. Entonces, normalmente las levaduras que tienen éxito en los programas de reutilización suelen utilizar 1 o 2 cepas, no más que eso, y siempre tienen producciones regulares, ¿no? En sí son nuevamente elecciones que el cervecero debe tomar para ver lo que hace, ¿no? Todo es válido, pero digamos, no, digamos, si uno quiere usar 10 cepas en planta es muy difícil reutilizar. A eso voy. Si uno quiere utilizar una cepa, por ahí es más fácil, pero uno pierde variabilidad. De vuelta, son decisiones que se tienen que tomar. Acá yo tengo una pregunta más, creo. Dice Francisco Santamarina. Decían que mientras más temperatura para rehidratar, mejor. Si Sí, inoculo ya lo directo al contestaste fermento. eso. Creo que ya lo contesté, eso sí, yo Sí, creo que ya lo sí, sí, contesté. sí. Yo lo había copiado, pero ya está acá. No, hay una última acá que pregunta Danilo Padilla si ale o lager pueden funcionar para mostos a base de maíz o base de trigo. Sí, perfectamente. No sé bien cómo son estos mostos, pero ustedes, en realidad supongo que son mostos que tienen obviamente un proceso en el cual el almidón es degradado a azúcares simples, digamos, mientras haya lo equivalente a una maceración en cervecería y se produzcan azúcares simples, no hay problema. Los azúcares que fermenta una levadura de cervecería, y esas levaduras en particulares, son glucosa, maltosa y maltotriosa. No hay problema. Pero también hay que ver que algunas sustancias, algunos sustratos amiláceos, algunas fuentes de almidón, no son muy ricos en nitrógeno. Las cervezas 100% malta son muy ricas en nitrógeno. El FAN, que es el Free Amino Nitrogen, es suficiente. No se habla mucho a nivel craft del FAN porque no es realmente una necesidad. Pero, por ejemplo, Sergio lo sabe muy bien, que en mostos enológicos a partir de uva, el nitrógeno es un tema importante, porque en muchos casos, depende de la temporada, del lugar, del terruño, en muchos casos el jugo de uva es muy deficiente en nitrógeno, inclusive otros nutrientes. Entonces uno tiene que suplementar con nitrógeno, ¿no? Lo que hay que hacer en estos casos cuando usa otros sustratos es realmente verificar de alguna forma que no le falte nitrógeno, nada más, ¿no? Bueno, acá hay una última pregunta que ya creo que con esta podemos ir redondeando, que volvemos a temas tratados anteriormente, pero pregunta, ¿qué ocurre si los primeros días de fermentación el mosto está a unos grados por debajo de la temperatura óptima? Yo creo que ya se respondió. No, pero bueno, eso entiendo qué ocurre si los primeros días de fermentación, o sea, entiendo que lo que quiere decir Mauro es si empezamos a una temperatura más baja la Claro, me fermentación. imagino. Digamos, o sea, hay un protocolo de temperaturas de la fermentación que lo define el cervecero. En realidad eso depende de cada cepa en particular, ¿no? O sea, hay cepas que resisten un rango adecuado y otras que no. Por ejemplo, si yo empiezo con, voy a decir cualquier cepa, la S04 a 12 grados y después la quiero subir a 18, a 12 grados le va a costar mucho. Ahora, si empiezo con una lager a 12 para después subir a 16, va a estar muy bien, ¿no? Entonces, también depende de los rangos que hablamos, ¿no? El cambio de temperatura durante la fermentación es una práctica muy común, pero siempre se da en rangos que la cepa lo tolere.
Inclusive está el clásico descanso de diacetilo que se hacen con muchas lagers, donde las levaduras, la fermentación se lleva a cabo a temperaturas bajas normalmente para la lager, pero al final se libera la temperatura, se libera el control de temperatura, por lo tanto la fermentación produce calor y ese calor lo que hace es generar un aumento de la temperatura. Entonces al final de la fermentación la temperatura es más alta y eso acelera la eliminación del diacetilo, por ejemplo. Son prácticas comunes, ¿no? Variar la temperatura es común. Y acá una última de Ramiro, recomiendan inocular a una temperatura un poco elevada a la que yo quiero empezar la fermentación. No, realmente el estudio demuestra que tenés un rango mucho más amplio. Lo que sí es cierto es que si vos empezás bajo, la fermentación va a ser lenta, ¿no? Entonces, muchos dicen, quiero acelerar un poco, quiero evitar una fase lag prolongada, entonces empiezan un poquito más alto y después bajan. Eso es válido también. Recuerden, cuanto más baja la temperatura, más larga es la fermentación, más larga es la fase lag, todo se hace más lento, ¿no? Si uno quiere acelerar un poquito, uno puede empezar más alto. De hecho, les comento ya que tenemos un seminario programado para dentro de un par de semanas, que es sobre un estudio que hicimos, son varios estudios, pero uno incluye un estudio de una cepa lager, que es la 3470. Ustedes saben que tradicionalmente los lagers se fermentan a temperaturas muy bajas, pero con esta cepa tiene una particularidad muy importante y muy interesante que hemos descubierto a través de estos estudios, que aún a temperaturas altas se sigue comportando como una lager, ¿no? La gran ventaja es que los tiempos de fermentación realmente bajan muchísimo, ¿no? Pero eso los invito a ese seminario que va a ser dentro de 2 semanas. Es dentro de un ciclo que vamos a lanzar en los próximos días, que es un ciclo de webinars que se llaman las 3 dimensiones de la fermentación de cerveza. Así que bueno, creo que estamos. Gracias, Marcelo. Gracias a No sé si todos. está Diego. No sé si está ahí. Diego, pero Acá creo que estoy. lo perdimos. Está vivo. Bueno, Está vivo. Sí, no me hablé, es que me estoy peleando con el servicio de internet. Bueno, seguí peleando, te digo, pero estamos todos acá, salió todo bien. Gracias a Me alegro. todos y Sí, gracias a estén todos. conectados, que pronto vamos a alargar nuevos webinars. Muchas gracias a todos. Chao, hasta luego. Gracias. Cierro Chao. todo. Adiós. Listo.